A partir de este momento le damos la muy cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos siguen por YouTube, en las zonas rurales, otras ciudades. No sabemos el alcance que puede tener estos videos del culto dominical de la Iglesia Bautista Shalom. Como muchos de ustedes han recibido, han visto en mi estado, la invitación, la predicación de hoy va a girar en torno a los pactos del Señor, ¿no? Y el apóstol Pablo, en sus cartas, describe el nuevo pacto como un pacto más excelente que el pacto del Antiguo Testamento y que se basa este nuevo pacto en las promesas de Cristo, ¿no? Y con este nuevo pacto somos lentamente transformados por la obra del Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo. Y se puede resumir, no sé si el predicador hará mención de este pasaje, pero sí, yo quiero leer Romanos 8, versos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que les invitamos a acompañarnos hasta el final, ahora en la alabanza y también en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Les invitamos a estar en pie para alabar al Señor cantando este cántico que dice: este es el día que hizo el Señor. Este
alabamos el nombre de nuestro Señor. Amén. Quiero brevemente contarles que mi esposa les manda saludos, la cual fue intervenida quirúrgicamente. Dios ha sido en verdad bueno para con nosotros, para con ella, sabiendo como esposo las dolencias, las limitaciones que ella tenía durante años y toda esta enfermedad de endometriosis que ella arrastraba, hasta el punto tal de que muchas veces no podía levantarse de minutos haciendo un ejercicio para poder poner los pies sobre el piso, para ir a moverse simplemente desde su habitáculo y todas esas cosas. ¿Cuántas veces quiso estar con nosotros alabando, tocando el instrumento de la guitarra allí para alabar al Señor con alegría y gozo, y no poder hacerlo por no poder estar entre nosotros a causa del dolor? Y cuántas veces entre lágrimas mandando el saludo, que tengan un hermoso culto y bendecido. Y hermanos, gracias al Señor. Amén. Quiero contarles a aquellos que han estado orando, a aquellos que han estado colaborando también para que esto fuese posible, que el Señor ha sido glorificado grandemente. A ella le sacaron el útero, le sacaron un ovario, le sacaron un quiste, le sacaron muchos tejidos de endometriosis adheridos en diferentes lugares, más de lo que se había visto en la resonancia pélvica que le habían hecho. Así que gracias a Dios por la vida de esa cirujana y cirujanos que también estuvieron allí, 4 horas casi y media de intervención, y gracias al Señor al otro día ya podía caminar. Al otro día pudo levantar los brazos a esta altura, que ella no podía levantar los brazos a esta altura, porque le tiraba y le hacía doler todo lo que era un nervio y no podía hacerlo. Y hasta levantar este pie izquierdo, subir escalones, y lo pudo hacer. Todo lo debemos a nuestro Señor. Amén. Todo, absolutamente. Y gracias, hermanos, por vuestras oraciones, de forma que a los que están y a los que no están aquí entre nosotros hoy, es todo gratitud de lo que tenemos al Señor, porque su mano ha sido benévola para nosotros. Y hemos recibido a veces lo que no merecemos, pero en su gracia le glorificamos con todo nuestro corazón. Así que les manda los saludos y que sean bendecidos. Amén. Cantad al Señor. Un cántico nuevo. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho y hará maravillas, porque Él ha hecho y hará maravillas, porque Él ha hecho y hará maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Una vez más. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Las hermanas arrancan. Porque Él ha hecho y hará maravillas, porque Él ha hecho y hará maravillas, porque Él ha hecho y hará maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Amén. Saben que el Salmo Amén. 96 habla de cantar a Jehová un cántico nuevo. Amén. Dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y sigue, pero vio que cuando uno piensa en este Dios invisible, todas las cosas que ha hecho son para nuestro bien. Que nos demos cuenta o no de que Él existe, que nos demos cuenta o no, o que no querramos creerle, ya es otro problema.
pero nosotros sabemos que Dios es precioso y hace maravillas, cosas que a veces oído no escuchó ni ojo vio, Él las hace y nos deja perplejos con sus maravillas. Pero a veces cuando tenemos contacto con la palabra del Señor, llegamos al punto de que somos confrontados con nuestra realidad. Y ahí es donde verdaderamente tenemos que buscar primero el reino de Dios. Y después todo viene por añadidura. Dios lo da conforme a su voluntad. Buscar primero el reino de Dios. Amén. Arrancamos con aleluya. Su reino y su justicia, lo demás Es real. es añadido de pan Jesús. Amén. El Salmo 103 dice, allí el salmista David, ¿no? Te amamos. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová, Amén. y bendiga, Amén. dice, se lo leo, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos ignorar que hemos sido beneficiados con la salvación que no merecemos por medio de Jesucristo. A los pecadores vino, correspondimos a ese amor por nosotros, entregándole nuestra vida, arrepintiéndonos diariamente de nuestros pecados, de modo que son beneficios que recibimos que no debemos ni podemos ignorar, sino que son razones para alabar al Señor. ¿Qué cosa? Los beneficios que tenemos en entregarle nuestra vida a Él. Por eso el salmista David se acuerda, dice, y se enmarca allí: no te olvides que Él te libró, no te olvides que Él te llenó, no te olvides que puso tu pie sobre peña, no te olvides de dónde te sacó. Y eso es precioso para nosotros. Amén. Bendice
la música. Demasiado que nuestro pastor a veces puede acompañarnos y está muy limitado en todo eso. Por eso es su petición, nuestra petición, Amén. que oremos por músicos, por hombres y mujeres consagrados, jóvenes que decidan, Señor, yo todos los dones que me has dado los pongo a tu servicio. Y eso, ¿sabe qué? Agrada al Señor. Agrada al Señor. Que pongamos nuestros dones a su servicio. En este mundo lo ponen para servir a las cosas de este mundo. Pero nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Así que vamos a reconocer a Dios con el maravilloso Dios. ¿Es así? Sí. Gracias, Padre eterno, por este tiempo que nos permites bendecir tu nombre desde nuestro corazón, reconocer que nosotros somos pecadores, obra de tus manos, somos barro en tus manos, pero que reconocemos tu señorío, reconocemos que tú nos has salvado, que tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y que has limpiado nuestras vidas de pecado y de toda maldición por medio de Jesucristo y de su sangre redentora. Gracias, Padre eterno, que podemos elevar con gratitud toda alabanza, toda adoración. Recibe, Señor, desde lo alto todo fruto de labios que confesamos en tu nombre, para la gloria tuya y la honra. Señor, gracias una vez más por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Saben que quedé en deuda el domingo pasado. Está perdido. ¿Qué pasó? El micrófono, muy bien. Quedé en deuda el domingo pasado porque en el día del aniversario pasamos un video de los comienzos del templo, cómo se edificó al fondo, ¿no? Todo el comienzo y la primera celebración navideña en 2004. Y el domingo pensaba proyectar este video y después se me pasó. Así que les pido disculpas y lo vamos a hacer hoy. Este video dura 12 minutos más o menos, así que es el acto de organización en iglesia, porque como dije antes, en otra oportunidad, funcionamos como una misión al comienzo del 2000 hasta el 2005. Éramos anexo
y al 2005 pasamos a ser una congregación independiente, autónoma, organizados como iglesia. Y esto es parte de ese acto y en el que también se ordenaron a 3 hermanos al ministerio. Así que les invito a apreciarlo y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Todos los pastores y misioneros de Uruguay fueron invitados a esta reunión. Dentro de ese grupo había un grupo que estaba designado para hacer en esta tarde lo que nosotros hemos llamado el concilio examinador. Esto consiste en ver el grupo de pastores invitados, las doctrinas de la iglesia, las marcas de la iglesia, el futuro y también desde el punto de vista como bautista examinar los principios. El grupo de pastores invitados ha tomado una resolución y en el cual ha sido designado el pastor William Digne, en la cual le vamos a pedir a él que pase aquí adelante, en la cual va a dar lectura ahora al acta, la resolución del acta entonces del concilio. Debo repetir, hermano, correctamente. Siendo las 17:30 del día 16 de abril, están presentes los siguientes pastores: Juan Blindade, Leandro Carril, Alfredo Peña, Isidra, Rigochi, Enrique Francia, Carlos López, Germán Harris y Julián Díaz. El motivo de la presencia de los pastores es para formar el concilio, donde se tratará la organización en la iglesia, la misión bautista Shalom. Preside Dr. Juan Blindade, secretario Julián. El grupo Shalom es una misión de la Iglesia Bautista de Santos, pastoreada por Juan Blindade. El hermano Juan Blindade hace una reseña histórica y a continuación el hermano Germán Harris presenta todos los informes de Secretaría de Tesorería. Luego, después de expresarse los distintos pastores, el hermano Carlos López sugiere a los presentes la aprobación de una organización como iglesia. Todo está por afirmativo. La Iglesia Bautista Shalom se constituye con 31 miembros, donde se congregarán en el templo que está en José Pedro Varela, 32-35. Bendiciones. Muy bien, yo creo que un aplauso. Así debe de ser, porque la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros miembros entre sí, y Él siendo la cabeza, estamos dando un paso más en la organización de algo que el único propósito que tiene la iglesia es predicar el Evangelio. Si las iglesias tienen otro propósito, les puedo asegurar que no es el propósito de Dios. Pero si las iglesias están decididas a predicar el Evangelio, ser un lugar donde la gente puede venir y allí descargar sus necesidades y que la iglesia ministre de acuerdo al poder de Cristo, podemos entonces más seguido estar dichosos de momentos como este. A mí me queda muy poco tiempo aquí en el frente, porque después que quede el pastor Carlos ya es el pastor de la iglesia. Yo le pido a los hermanos, 31 hermanos de aquí de Yul, les invito a formarnos en la asamblea. Si hay alguna moción de alguno de los miembros, por favor hágala. ¿Alguno haga la moción? Para hacer una asamblea. Bueno, William, toma nota. La hermana. Bueno, muy bien. Ya estamos. Los que están con la alternativa, por favor, que levanten las manos los hermanos de aquí, de Yul. Bueno, pero igual. No es que vayan a quedar afuera, excluidos. Gracias. Mis hermanos, mi pregunta ahora es la siguiente, y que es el elemento base de lo que va a seguir la iglesia de ahora en adelante.
Harvey? Levanten su mano que yo no lo veo. Bueno, felicitaciones, pastor. Y ahora te voy a dar. Ha sido un verdadero placer apoyar a este hombre de Dios, como es hermoso también apoyar a todos aquellos colegas que están en cualquier etapa de su ministerio, decir aquí estoy yo al lado tuyo. Pero me voy a tomar el atrevimiento en esta tarde, antes de entregarle a él la asamblea, el lugar donde ustedes están sesionando, donde estamos todos alabando a Dios, dedicarle a la iglesia Shalom un recuerdo de parte de nuestro hermano Rafael. Rafael Montero, aquí presente, eres el pastor de nuestra misión. Allá has puesto algo para dejarle a la iglesia. Les pedí hoy esa canción que la he hecho para ustedes, para la iglesia, como regalo por este momento de recordación, le llamara 16 de abril. Es una fecha histórica. Rafael, para ellos, ahora te escuchamos, le dejamos entonces, yo no le dejo, voy a acabar de él, pero al fin y al cabo, él hizo todo, pero nosotros vamos arriba del carro junto con él. Rafael. El Señor les bendiga. La que salir
Me equivoqué al anunciar que era cuando la ordenación de los pastores, sino que esta era la organización de la iglesia. El video que tenemos de cuando la ordenación de pastores lo pasamos en otra oportunidad. Este fue en el 2015, 10 años después de esto. Esto 20 años ya hace, ¿no? Y bueno, muchos que ustedes vieron allí están con el Señor. Empezando que el pastor Trindade partió a la presencia del Señor ya hace 2 o 3 años, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero el que estaba allí casi en la primera fila, que estaba con 83 años, el pastor Francia, que trajo la palabra de Dios, el mensaje, porque lo amo mucho desde que lo conocí en el año 66. Y él tiene 103 años y está todavía, está bien de bien, ¿no? Es algo maravilloso. Nuestras madres, hermano Roberto, Sara, Fermina, un montón de hermanos que ya nos han precedido y están en la presencia del Señor. Lamentablemente otros ya no están ni en la iglesia, ni tampoco en la presencia del Señor. Bueno, oremos para que se vuelvan mientras tienen tiempo. Adelante, hermano Martín. Y como siempre, Martín está ofreciéndonos profundos mensajes basados en la epístola a los Efesios. Y hoy tenemos algo por demás importante, que son los pactos de Dios, el pacto de Dios por el cual nosotros estamos aquí en esta tarde, por lo que nosotros somos salvados. Es impresionante. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir esta palabra, porque un culto, si la palabra de Dios no es el centro, no tiene sentido. No quiero que estés detrás mío. Amado Señor y Padre, yo te doy gracias porque has tenido tanta misericordia de nosotros y no nos dejaste sin esperanza, sin posibilidades de salir, de escaparnos de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo. Sí, Señor. Gracias por su sacrificio expiatorio. Gracias por concedernos por el Espíritu Santo la convicción de pecado que nos condujo al arrepentimiento sincero para contigo y nos concediste la fe salvadora en Jesucristo. Sí, Señor. Señor, bendice a tu siervo en esta tarde y úsalo, Señor, para traer luz a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, porque tu palabra es luz, Señor. Gracias, gracias. Y sigue levantando, Señor, hombres que transmiten tu palabra. Sigue levantando, Señor. Faltan obreros, Señor. Faltan verdaderos profetas que anuncien tu evangelio, el que no ha cambiado y que permanece para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, hermano? Bueno, hoy vamos a tener un estudio aquí muy interesante. Vamos a estar hablando, como decía el título, de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Pacto. Y todo esto surge del contexto de la carta a los Efesios, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Nosotros siempre me gusta repasar un poquito para ir entrando en contexto. Pasamos los 3 primeros capítulos, que se refieren a la parte más bien doctrinal, y entramos a la parte práctica, que es a partir del capítulo 4. Así que si quieren acompañarme allí, vamos a ir entrando en contexto. Y como he dicho, ¿no?, varias veces, esta sección del capítulo 4, el verso 1, hasta el verso 16, habla de la unidad de la iglesia y la madurez de la iglesia. Lo primero que toca Pablo cuando quiere hablar de la vida práctica de la iglesia
habla de la unidad. Sí, será importante, hermano, ¿no? Que estemos unidos. Y de madurar, de la madurez. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, de no quedarnos. Ahí uno decía, ¿no?, que la vida del hombre es como una bicicleta. Si se queda, se cae. Siempre tiene que estar andando, ¿no? Y lo mismo es la vida cristiana, ¿no? Parece una energía muy sencilla. Nosotros siempre tenemos que estar creciendo, andando. La vida espiritual. O sea, no podemos dar el lujo de dejarlo a la deriva, ¿no? Inclusive cuando se muestra en la Escritura, se usan varias figuras, pero una que se usa es que estamos en una guerra espiritual. Imagínense estar en una guerra y nosotros paseando, dejando de ser diligentes. O sea, no hay esperanza. Entonces, la palabra de Dios compara esta vida espiritual, esta vida de la iglesia también, a una guerra, ¿no? A una guerra espiritual. Y no contra personas, sino que en esta misma carta nos va a decir más adelante, sino contra huestes celestiales. O sea, cómo se lucha esta guerra espiritual no es contra otra persona, sino es por medio de la oración, por medio de su Espíritu Santo, hablando la verdad. Vamos a ir entrando. Entonces, como decía, lo primero que está tratando es la unidad y es en el contexto que nosotros nos encontramos. Y hoy vamos a estar hablando, que nos llevó bastante tiempo, del Espíritu, ¿no? Dice así, Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí es donde estamos sobre todo, del verso 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los primeros 3 versículos, Pablo llama a una vida práctica, o sea, dice que sean diligentes en la unidad de la iglesia. Miren el verso 3. Solícitos, estén prontos, exíjanse, o sea, lo que acabo de decir, ¿no? O sea, demanden esfuerzo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Pero ahora, en el verso 4 al 6, da varias realidades espirituales, que esas realidades espirituales, se podría decir, es donde está fundamentada la unidad de la iglesia, que es algo netamente de Dios. Y es precioso porque acá nosotros ya comenzamos a ver que la obra de Dios es de Dios. No depende, ¿no?, de nuestra fuerza. Si dependiera de nosotros, estaríamos en el horno. Como dicen los jóvenes, estaríamos en el horno. Es una obra soberana que Dios va llevando a través de la historia, y hoy vamos a estar viendo eso, ¿no? O sea, cómo actúa, cómo obra, cómo participa el Dios Trino, pero en este caso nos vamos a centrar en el Espíritu Santo a través de esa obra eterna de Dios. Es impresionante. Y ahora cuando cantamos es precioso, ¿no? Ese salmo que cantábamos, el bendice alma mía Jehová. Y va todo un poco de la mano. ¿Por qué? O sea, no nos olvidemos que se trata de Él, se trata de Dios, de su sacrificio. Nosotros a veces queremos agregar obra, queremos ser, hermano, como hacía María, ¿no?, a los pies de Jesús, llorando, arrepentida, como hacía el que no podía orar, que decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Lo único que hacía, agachaba la cabeza y lloraba. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que nosotros somos pecadores. El Señor es quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nuestro corazón hasta ahora, aunque ha sido regenerado, aún ahora tenemos cantidad de malos deseos carnales en nuestro corazón. Avaricia, fornicación, todo eso está dentro del corazón del hombre. Pero David decía, ¿no?, bendice, alma mía, a Jehová, que no te olvides de los beneficios, depende de Él. Él nos perdonó, es tremendo, ¿no? Entonces, en esta obra soberana de Dios, cómo va actuando a través de la historia, es un poco que habla esta carta de los Efesios, y es lo que hoy vamos a estar viendo, ¿no? Cómo obra el Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Pacto. Así que bueno, yo escribí bastante no, más o menos, ¿sí? Yo siempre les pido, sean diligentes, ya comiencen a ser diligentes al escuchar al hermano Martín con muchas ganas, pero ahí escribí, ¿no?, unas 8 hojitas,
Y bueno, lo voy a ir leyendo, creo, o sea, traté de leerlo varias veces para que esté claro, y bueno, ir explicando, ¿no? Pero como decía, ¿no? Nos encontramos en la parte práctica, en la carta de los Efesios, y tenemos estas 7 realidades espirituales. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Nos hemos detenido en esta segunda realidad espiritual, que hace la unidad de la iglesia, a saber, un espíritu. Y habíamos hecho 3 preguntas, habíamos contestado 2, nos queda una. La primera pregunta que habíamos hecho en las prédicas pasadas era a qué espíritu hacía referencia Pablo en esta sección. Y ya habíamos recontestado, y lo he dicho varias veces, ¿no? Hace referencia al Espíritu Santo. Cuando habla de la unidad, ¿quién es que hace la unidad de la iglesia? El Espíritu Santo. Y en la segunda pregunta, nosotros nos habíamos detenido un poquito, ahora simplemente lo voy a nombrar todo de corrido, nos habíamos detenido un poco para saber quién es el Espíritu Santo. Porque la verdad que estudiamos poco acerca de la persona del Espíritu Santo. Se sabe poco y se malinterpreta mucho. Entonces, yo para eso simplemente usé una confesión que en una cantidad de hermanos que se juntaron y tras mucho tiempo de estudio de la Escritura hicieron esa confesión de fe, pero la saqué de ahí porque está bien condensada esta enseñanza. Entonces, simplemente se lo voy a leer porque no es el punto hoy, pero para que vayamos entrando en contexto, ¿no? O sea, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo, para comenzar, es la tercera persona de la Trinidad. Y acá ya vamos por tierra muchísimas falsas enseñanzas que andan ahí afuera, ¿no? A mí siempre me gusta llamarlo por su nombre. Testigos de Jehová, mormones, todo ello no cree en la Trinidad. O sea, inclusive dicen, o sea, que Jesús no es Dios, es un Dios minúsculo, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que decir la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como decía, lo habíamos visto a la luz de la confesión de fe bautista. ¿Y qué afirma? Vamos a ir afirmando algunas afirmaciones acerca de la Trinidad, ¿no? Primero, hermanos, afirmamos que hay un solo Dios vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, quien es el creador de todo y sustentador de todas las cosas. Un Dios, 3 personas, pero un Dios, no es que haya 3 dioses. Eso es muy importante. También afirmamos que en la unidad de la divinidad hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas son de una misma sustancia y poder y eternidad. Y cada una posee la plenitud de la divinidad. Cada una de las personas es Dios. Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios. Totalmente Dios. No una parte de Dios, no. Es totalmente Dios. Otra afirmación. Afirmamos que el Padre no es el Hijo. Distinción de personas. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, cada una de estas personas es completamente Dios. Y como última afirmación respecto a la doctrina de Dios, y que involucra obviamente al Espíritu Santo, afirmamos que las 3 personas de la Trinidad tienen roles distintos en la creación de todo, en la redención y en la santificación. Hoy vamos a estar viendo un poquito de eso, no sé cuál es el papel del Espíritu Santo. Así que, como decía anteriormente, hoy, si Dios lo permite, nos centraremos en la tercera pregunta que nos habíamos hecho respecto al Espíritu Santo. La tercera pregunta entonces es, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con la Iglesia del Nuevo Pacto? Y eso obviamente que nos va a afectar directamente, porque nosotros, como bien dice el pastor, nos encontramos en el Nuevo Pacto. O sea, vamos a ir viéndolo en su contexto y vamos a ver lo que aplica a nosotros. Y para contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la Iglesia del Nuevo Pacto? Para contestar esta pregunta, me pareció conveniente hacerlo de una manera práctica y viendo la historia de la Iglesia en el libro de Hechos. Entonces, ¿qué mejor para ver, o sea, cómo actúa el Espíritu Santo que verlo en el libro de Hechos? Nosotros en el libro de Hechos tenemos un testimonio histórico, se podría decir, de cómo el Espíritu Santo obró en esa iglesia neotestamentaria, ¿no? Que ahora lo vamos a ir desarrollando. En este libro, en el libro de Hechos, se ve claramente el obrar del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Pacto. La idea, al abordar este estudio en el libro de Hechos, es tomar enseñanzas y aplicaciones para nosotros, además de aclarar o dejar claros algunos conceptos que hoy están un tanto desfigurados en nuestro ámbito cristiano
más extenso. Me refiero sobre todo a la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? Que es muy, como decimos, mal entendida, mal interpretada. Entonces, obviamente, un estudio de 1 hora no nos va a dar para meternos en profundidad, pero por lo menos para dejar un contexto, como dicen, ¿no? Cuando pinta un cuadro, yo nunca he pintado un cuadro, ¿no? Pero lo primero, pienso yo, será lo más grueso, ¿no? Después uno va dando los detallecitos. Entonces esto, si lo miran así como un cuadro, vamos a dar pincelada gruesa, ¿no? Así que, viene por ahí. Y bueno, y a modo de introducción, para ir introduciéndonos a este libro de Hechos, todo gira en torno al Espíritu y la Iglesia. El Espíritu y la Iglesia. Para ir entrando en el tema, me parece algo muy importante ver la obra de Dios como un todo. Esto es muy importante, a mi entender, hermanos. Como hemos visto en la carta de los Efesios, que lo hemos visto anteriormente, Dios tiene un plan eterno que va desarrollando en la historia de la humanidad, el cual asimismo ha sido revelado en su palabra. En el Antiguo Testamento de una manera más velada, más en sombra, pero con la venida del Mesías, ya su plan se ha manifestado mucho más claramente. Si bien cabe aclarar que no tenemos todos los detalles que a veces uno quisiera tener, ¿no? Hablando tenemos pero más que luz para entender a grandes rasgos qué es ese plan. Y sobre todo vivir a la luz de ese plan, ¿no? No solo entenderlo, porque la vida cristiana, decía el Señor, por ejemplo, en el Sermón del Monte, decía, el que entiende y vive estas cosas. ¿Entienden? El que pone por práctica estas cosas. Nosotros venimos y escuchamos, ya está, ¿no? Predico yo en mi caso, pero el tema es cómo está nuestra vida, en la práctica. No es una sin la otra. Por eso decimos, ¿no? Todas las cartas de Pablo, por ejemplo, tienen una parte doctrinal y una parte práctica. Nuestra vida tiene que ser exactamente igual. Conocer, claro que tenemos que conocer, si no, ¿a quién Dios vamos a adorar? Pero tenemos que practicar también. O sea, son las dos juntas, como la vida del tren. Si tiene una sola, el tren, imagínense con una sola, ¿dónde termina? Totalmente descarrilado, ¿no? Bueno, así puede ser nuestra vida. Así que, como hemos visto en el carta de los Efesios, decía, ¿no?, que hay mucha luz cuando viene el Mesías. Esto son, a mi entender, conceptos muy importantes. Miren, son dos conceptos que para mí son muy importantes. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B. Y que la revelación de Dios ha sido progresiva. Nosotros cuando vemos la Escritura, vemos la promesa del Salvador, ni bien cae en pecado el hombre, Génesis 3, 15, y esa promesa, algunos la muestran como una semillita, que ahí esa promesa cada vez va germinando hasta llegar a ser, por decir de una manera, un gran árbol en el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre se fue hablando de la promesa, de la simiente. Nosotros cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos quién era la simiente, quién era la promesa, Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo, toda la Biblia. Entonces, por eso te digo, ¿no? Dios tiene un solo plan, eterno, que va llevando a cabo en la historia. Y por otro lado, esa revelación se ha ido revelando cada vez más. Entonces, esto es importante, entenderlo para estudiar, a mi parecer, o sea, para interpretar la Escritura. Nosotros, ¿quién explica la Escritura? La Escritura. ¿Y dónde hay más luz? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es como la entendió Jesús, como la entendieron los apóstoles. Entonces, como decía, ¿no? Arrojando el Nuevo Testamento luz sobre el Antiguo Testamento, siendo el Nuevo Testamento fundamento en el testimonio de Jesús, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo que decía, ¿no? Todo gira en torno a Jesús. Y les vuelvo a repetir, hermano, me parece muy importante. Y entiendo que hay varios hermanos de otras denominaciones que no estarían de acuerdo y ven la Biblia a veces muy separadamente, ¿no? La separan. La Biblia hay que verla como un todo. Me parece lo más correcto verla como un todo y sobre todo con Cristo siendo el centro de la profecía. Como lo afirma Lucas 24:27, el camino de Maús. Jesús le dice claramente, lo que hablaron de mí, ¿quién? Todo. Moisés, los profetas, los salmos, todos hablaban de quién? De mí. También en Juan 5:39, Jesús lo dice al fariseo, ¿no? Usted estudia en la Escritura, está bien, y ellas son las que dan testimonio de mí.
También el libro de Hebreos lo deja muy claro. El libro de Hebreos, por ejemplo, habla en varios pasajes que todo era sombra de Cristo, todo era sombra del nuevo pacto, confirmado con su sangre, el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, todo apuntaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y ahí es impresionante, en la carta de Hebreos es impresionante cómo aborda su tema en profundidad, ¿no? Pero lo que les quiero decir es eso, ¿no? O sea, el centro de la profecía, y lo dice Apocalipsis también, yo acá lo notaba, Apocalipsis 19:10, el espíritu, dice, de la profecía es Cristo, es Cristo. O sea, realmente lo que está en el centro de toda profecía es Cristo. Amén. Y bueno, entonces, como decía, no mencionaba que tanto el sistema, todo ese sistema sacrificial apuntaba a Cristo, ¿no? Y la ley, inclusive, porque algunos han llegado a decir que la ley salvaba. ¿Entienden? O sea, algunos decían que si guardaban la ley de Moisés, se salvaban. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Gálatas, un libro escrito contra los judaizantes, los que querían judaizar la iglesia, o sea, como volver atrás. En ese libro deja más que claro que el fin de la ley era llevarlo a Cristo. O sea, ¿qué te muestra la ley? Lo que acabamos de decir al principio, que sos un pecador. Yo soy un pecador. ¿Quién va a poder presentarse delante de un Dios santo? ¿Quién? ¿Qué hace la ley? Te muestra mandamiento tras mandamiento tras mandamiento y te acaba, te liquida. Porque si vos ves ese espejo y te ves vos, si sos sincero, sos un pecador. ¿Y qué dice la ley? Que inflige un punto, ya es digno de muerte. La paga del pecado es muerte. Nadie podría estar delante de un Dios santo. Entonces esa ley yo la miro y ¿qué me dice? Necesito un Salvador. Yo y cada uno de estas salas. Hermanos, necesitamos un Salvador, estamos perdidos. Entonces todo el Antiguo Testamento, ¿hacia dónde nos arroja? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo gira todo. El Evangelio es Cristo. Cristo. Así que le vuelvo a repetir. Me parece muy importante todo punto, ¿no? Muy importante. Así que, hermanos, tengamos presente estos dos conceptos. Por un lado, Dios no tiene un plan B, Dios tiene un solo plan, que es el que está llevando adelante en la historia de la humanidad hoy. Como dice Isaías, por poner un ejemplo, hay cientos. Isaías 46, 9 al 11 dice: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo hablé y lo haré venir. El Señor manda. Él es quien tiene control de todo. Esto yo siempre digo, o sea, esto no quita la responsabilidad que vos tenés delante de Dios, que yo tengo delante de Dios. Pero Dios tiene un plan que va a desarrollar. Lo vuelvo a repetir. Este es un pasaje de tantos otros que hay, ¿no? Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo hablé y lo haré venir. Y bueno, ¿qué más que decir que en la misma carta a los Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo, cuando usted lee el capítulo 1, aparecen esas palabras, desde antes de la fundación del mundo. También lo menciona Pedro. ¿Entienden? O sea, Dios tiene el control. Y eso es lindo. ¿Saben por qué, hermano? Porque vos podés confiar plenamente en Dios. Vos no sabés qué te va a pasar mañana. No lo sabés. Yo, por poner un ejemplo más, tengo un compañero, trabajaba conmigo, hace un tiempo atrás, unos 8 meses atrás, bien, tal vez, me dice: Martín, ¿podés orar por mí? Tengo cáncer. ¿Saben cómo terminó? Hace 2 semanas, él murió con mi edad. Entonces, hermano, yo lo que quiero decir, mañana no sabés si vas a estar. Pero saben sí que pueden saber que hay un Dios grande. Hay un Dios grande, todopoderoso, amoroso también, misericordioso, como cantamos, que perdona tu iniquidad. Acercarte por la sangre de Cristo. Confía en el Salvador. Deja todo lo que tenga. Esta vida es esto, miren. Eso es la vida. También dice que es niebla, es neblina. Yo, por ejemplo, yo soy nacido y criado en Mercedes, está Río Negro. En este tiempo, sobre todo cuando viene el frío, vos pasás por la Rambla y hay una niebla que vos decís: ¡guau! ¡Qué impresionante! Pero no ves, sin mentirte, no ves ni de acá a ahí. Impresionante. Y cuando va al mediodía, decís: bueno, está hasta mañana, ¿no? Por cómo está cerrado. Y al mediodía levanta el sol, la niebla desaparece.
Así es la vida, hermano. Así es la vida. Uno puede proyectar, uno puede hacer cosas, pero la última palabra, ¿quién la tiene? El Señor. Entonces, yo lo que te estoy diciendo, vení a Cristo. No hay otro camino. ¿En qué vas a entregar tu vida? ¿A vanidades? ¿A eso que se va, como decía así? ¿A eso le va a entregar tu vida? ¿Tiene sentido? Si somos un poquito cuerdos, ¿tiene sentido? Hoy también cuando me estaba poniendo esto, yo nunca vengo, ¿no?, de saco. Pero mi señora dice, pero no tiene bolsillo eso. No tiene, ¿no? También hay otro dicho, la mortaja no tiene bolsillo. No sé si no han escuchado esa. O sea, cuando vos te vas, que te velan con un traje, no tiene bolsillo. No te pueden poner la plata, los dólares, ¿no? No te pueden poner nada. Entonces, vuelvo a repetir, hermano. ¿A qué vas a entregar tu vida? ¿A qué la vas a desperdiciar en vanidad o la vas a entregar a un lugar seguro? El Señor decía, guarda tu tesoro. ¿En dónde? Abajo del colchón. Bájalo ahí. O sea, ahí comprate perro, contratá al agua y ahí va a estar seguro. No. ¿Dónde está seguro? En los cielos. Hacé tesoro para Dios. Para Dios. No en esta tierra. Se va. Se va. Bueno. Entonces decía, primer concepto, Dios tiene un plan eterno. O nos subimos o va a pasar. Y segundo, que es muy importante a la hora de abordar todos estos temas, es que lo vuelvo a repetir, la revelación es progresiva. O sea, gracias a Dios, después de Jesucristo, quedó el Nuevo Testamento, que habla muchísimo, nos arroja mucha luz para ser salvo, ¿no?, y para vivir una vida santa. Con estos dos conceptos mencionados, ahora iremos adentrándonos a la obra del Espíritu Santo en la Iglesia Nuevo Pacto. Para entender la obra del Espíritu Santo en la Iglesia Nuevo Pacto es necesario definir, además del Espíritu Santo, ¿no?, que ahí lo hemos hablado, ¿qué es iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es iglesia? Porque nosotros vamos a hablar cómo obró el Espíritu Santo en la Iglesia del Nuevo Pacto. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? Y ahí cuando yo tomo agua y usted piensa. Y bueno, acá es todo un tema, ¿no? Así que bueno, voy a leer para no equivocarme. Así que comenzaremos por describir la palabra iglesia, ¿no?, para saber qué es la iglesia. Y su significado más amplio. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que está formada como de dos palabras. Una parte que es ek, que significa fuera, eklesia, ek, y kaleo, que significa llamar. Literalmente significa los llamados fuera. No sé qué tiene que ver eso con la iglesia, ¿no? Eso literalmente, los llamados fuera. Así que en su definición más básica, la iglesia es los llamados fuera de Dios. Quien Dios llama, quien Dios rescata, quien Dios trae, los llamados de Dios. Eso es lo más, o sea, se podría decir que es como la definición más cruda, más básica. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? Los llamados fuera de Dios. O dicho con otras palabras, los que Dios llama. La congregación de los que Dios llama, rescata, salva. Y solo para también ponerlo en una ecuación, esa palabra iglesia, en su uso general en el griego antiguo, se refería a una asamblea de ciudadanos convocados para deliberar. Era como que eran llamados. En el caso de nosotros somos llamados por Dios. Claro que también es congregado. Y acá empieza un tema que es más delicado. Ustedes vayan escuchando y después, si quieren, cuando terminemos la predica, podemos hablar. Obviamente, esta palabra, iglesia, no aparece en el Antiguo Testamento. No porque no haya personas que Dios llame afuera, o que no haya una congregación que se reúne a escuchar la palabra de Dios. Por un ejemplo de Deuteronomio 4:10, al pie del monte Sinaí. Sino por el simple hecho, porque no aparece la palabra iglesia, sino por el simple hecho de que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma hebreo y parte en arameo. La palabra griega. No vamos a encontrar la palabra iglesia si se escribió en hebreo. Es bastante lógico, ¿no? Pero, interesante, cabe destacar que en la versión Septuaginta es una versión que se tradujo antes de Cristo. Varios eruditos, 70 más o menos, 70 eruditos, tradujeron del idioma hebreo al griego. Por todo el tema de la biblioteca de Alejandría, ¿alguno ha escuchado hablar? Era la biblioteca más grande de la antigüedad. Entonces se llamó a los eruditos del tiempo para traducir la escritura sagrada de los hebreos al griego. Entonces, en esa traducción, la palabra iglesia
aparece más de 100 veces. Interesante, ¿no? Una bomba, ¿no? Pero más de 100 veces aparece la palabra iglesia. Obviamente con un sinnúmero de connotaciones, ¿no? Entonces, ¿saben por qué menciono esto? Porque todos hemos sido, muchas veces, yo creo que ustedes lo han escuchado, yo por lo menos lo he escuchado, en que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Claro, es obvio, ¿no? Si fue escrito en hebreo, ¿cómo aparece la palabra iglesia? Es algo... Pero sí podemos afirmar, con todo el peso de la Escritura, que Dios siempre ha tenido un pueblo escogido, llamado, no llamado fuera, por gracia, en todas las edades. Esa iglesia, ¿no? En el Antiguo Testamento era un remanente escogido por gracia. Lo menciona Pablo en Romanos 11:4. Se lo leo. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ese contexto del libro romano, la pregunta es, pero Señor, o sea, ¿qué pasa? Estaba todo convulsionado porque ahora los gentiles entran a ser parte del pueblo de Dios. Y dice, pero Señor, ¿y los judíos? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Te abandonaste tu pueblo? Ese es el argumento de ahí de Romanos 9 al 11, ¿no? Y dice, no todo Israel es Israel. Dice, yo siempre he tenido, escogido por gracia, un remanente. Y es lo que empieza a desarrollar allí. Entonces, en esa época que él está citando, ahí en Romanos, capítulo 11:4, es la época de Elías. Si ustedes leen en Primera Reyes, capítulo 19, Elías estaba perdido. O sea, él pensaba que estaba solo contra el mundo. Y hace esta pregunta, Elías, ¿no? Ajá. Dices, o sea, Señor, solamente yo he quedado, era la pregunta de Elías, ¿no? Y ahí la divina respuesta, esto que decía Pablo, no. Dios se ha reservado gente que no doble la rodilla ante Baal. O sea, Él siempre ha tenido, a través de toda la historia, un pueblo escogido por gracia. ¿Qué hoy somos nosotros? Hoy somos nosotros, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. Impresionante. No es porque yo sea digno que ustedes sean dignos, no. Es escogido por gracia. Impresionante, impresionante. Romanos 9:27, también Isaías, o sea, sigue argumentando Pablo, ¿no? Yo no voy a leer todo el pasaje, pero Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre hubo un remanente fiel al Señor dentro del pueblo de Israel. Pero cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, vemos vez tras vez, cómo el pueblo, en su mayoría, se desviaba. Duro de servir. ¿Cuántas veces le dijo el Señor? Duro de servir, pueblo duro de servir. Entonces, ¿Dios se olvidó de los judíos? No. Él siempre ha tenido un remanente escogido por gracia. Y Romanos 11:5, así también dice, en ese momento histórico en el que Pablo está escribiendo la carta a los romanos, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí se contesta la pregunta, ¿te olvidaste de Israel? No. Aún en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Entonces, así que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de iglesia. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido por gracia, que ha llamado fuera. ¿Entienden? Dios siempre, o sea, la iglesia, ahora vamos a entrar en otra parte, ¿no? Pero la iglesia llamada, o sea, el escogido de Dios, es de todas las edades, no es algo solo del Nuevo Testamento. Pero no se apresuren, vamos ahora a ir viendo ese panorama, ¿no? Cómo es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Para agregar otro versículo, Pedro menciona que se podría decir un concepto que aplica totalmente a la iglesia en su primera carta, que podría ser hasta una definición, ¿no? Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Esto yo creo que lo podemos aplicar totalmente a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué es la iglesia? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos nosotros, quien realmente cree en el Señor, ¿no? Con un corazón realmente sincero, con fe salvífica. Aquí es donde tenemos que hacer una salvedad importante, para que ustedes puedan explicar qué es lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? Porque todos hemos escuchado, la iglesia comenzó en Pentecostés. No sé, yo lo he escuchado.
lo creía. ¿No? La iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Me han escuchado o no? Soy yo, hermano. ¿Sí? Lo escuchamos. Bueno, ahí voy. La promesa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí y no. Sí y no, las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Déjenme explicarlo. Como mencionamos anteriormente, hay que ver la obra de Dios como un todo, en su plan eterno y soberano. Esto es muy interesante. Y acá nosotros vemos la perfección de la palabra de Dios. Vemos la perfección del plan de Dios. Es impresionante, hermano. Impresionante. La venida del Mesías estaba más que profetizada. Podríamos pasar días enteros estudiando todas las profecías acerca de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. Y con la venida del Mesías vendría, entre otras cosas, la consumación del nuevo pacto, con esto una nueva era también, y con esto el derramamiento del Espíritu Santo. Son las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Con la venida del Mesías, ¿qué vendría? Esperen que se me perdí. Ajá. La consumación del nuevo pacto, con esto una nueva era, y con esto el derramamiento del Espíritu Santo. Así que a Pentecostés hay que ponerlo en contexto, hermano, en este contexto. Y ahora lo vamos a ir estudiando. Esta nueva era, es muy interesante, comienza con la venida de Juan el Bautista. Cuando nosotros cerramos el Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Bien, Malaquías. En Malaquías, acompáñenme, para que vean que yo no estoy inventando nada. En Malaquías estaba anunciado, ¿no? Anunciado que vendría alguien delante de Jehová, dice allí. Interesante. Pero lo menciona de Dios mismo, ¿no? Entonces, esta nueva era comienza con la venida de Juan el Bautista, profetizado en Malaquías 3.1. Todos lo conocemos. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice Jehová, ¿no? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Miren, impresionante. Si uno se pone a estudiar, ¿quién es el templo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. En el Nuevo. La iglesia. Pero miren, qué profecía tremenda. Pero bueno, vamos a quedarnos con aquí lo que está diciendo es que va a mandar a alguien antes, ¿no? Y miren cómo termina este libro, o sea, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice: he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia el padre, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Mencionando que vendría alguien, ¿no? También lo menciona como Elías, delante de Jehová, preparando su camino y anunciando juicio también. Juan el Bautista llegó. Ahí comienza esta nueva era, se puede decir, ¿no? Juan el Bautista llegó. Y Jesús mismo, en Mateo 11:14, nosotros lo hemos leído, lo vamos siguiendo el Evangelio. Mateo 11:14, Jesús dice: y si queréis recibirlo, Él, hablando de Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Jesús está interpretando, o sea, no es que a mí algo se me ocurrió. Jesús está diciendo: ¿vieron esa profecía de Malaquías? Si quieren ir ahí, Mateo 11:14. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Ahí está. Y seguramente si tiene una referencia a la Biblia, te va a mandar Malaquías. No hay vuelta. Ahí está. Bien. Entonces, Juan el Bautista llegó, el Elías, y el mensaje de Juan era impresionante. Vamos a leerlo. Miren, Mateo 3, del 1 al 12. Lo voy a leer rápidamente. Este era el mensaje. O sea, está llegando el nuevo pacto, está llegando esta nueva era. Viene primero que estaba anunciado, venir antes del Mesías.
Y viene con este mensaje. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero miren lo que dice acá, presten atención. Nosotros estamos tratando de la relación Espíritu Santo y Iglesia. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí vieron que se ingresa, o sea, nosotros no podemos ver todo en detalle, pero vieron que se habla del Espíritu Santo. Viene uno, tras de mí, dice Juan, que va a bautizar con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces, en esta nueva era, como decía, viene el Mesías, está anunciado el Mesías, se está cumpliendo, pero a su vez también está anunciado, que también lo menciona en Pentecostés Pedro, que en estos postreros días, dice, se derramará el Espíritu Santo. Así lo dice Pedro, ¿no? Entonces, vamos por partes. Yo sé que esto es un poco difícil, hermano, ¿no? Pero es impresionante. A mí me encanta ver cómo toda la Escritura es un solo plan de Dios, cómo todo está profetizado y cómo todo se va cumpliendo a su debido tiempo. Es impresionante. Eso, o sea, da testimonio que es palabra de Dios, ¿no? Aquí comenzamos a ver cómo se empieza a cumplir las profecías acerca del Mesías y cómo él, como recién decíamos, bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Dicho con otras palabras, el reino de los cielos se acercaba. Cristo venía a hacer todas las cosas nuevas, como también lo dice mucho en Juan, ¿no? A cumplir todo lo dicho por Moisés, los profetas y los salmos. Eso lo dice Lucas 24:44. Él traería la nueva era donde sería derramado el Espíritu Santo como nunca, en base a su obra y cumplimiento del nuevo pacto, en su sangre. Y por otro lado, también que ustedes siempre ven, cuando está anunciado ahí en esas primeras profecías, tiene como una doble parte. Por un lado, salvación. ¿Pero qué dice al que no cree? Juicio, ¿no? Dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Entonces, Dios es amor, Dios es misericordioso, claro que sí. Pero Dios es justo. Dios tiene una ira impresionante. Y acá yo siempre decimos, toda la Biblia habla de dos caminos. Un camino ancho, enorme, poder encontrar de todo allí, y un camino angosto. Yo leía un estado, creo que Camilo le había puesto, que decía, y cada vez más angosto, y más angosto, y más angosto, y más angosto. Y es así, hermano. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno quiere seguir de verdad al Señor, parece que es más angosto el camino, y más angosto, y más angosto. Y eso tenemos el ejemplo, o sea, Cristo primeramente, pero también tenemos Pablo. Pablo terminó solo en una cárcel. Y le escribía, por favor, tráeme los pergaminos para leer la Biblia, vamos así, y un capote, ¿no? Estaban pasando frío. Y eso es lo que nos espera. Hermano, yo no me voy a subir acá a decirle, te va a ir bien, vas a tener, dar 10% que te va a dar 100, vas a salir con un auto, mira el auto que yo tengo. No, yo no te voy a decir eso. Yo quiero decir lo que dice acá. ¿Y qué dice? Jesús decía, si hicieron esto en mí, ¿qué pueden esperar ustedes? Hermano, yo esto cada vez lo confirmo más. La verdad no tiene cabida en este mundo. No tiene cabida en este mundo. La verdad vino al mundo. Y los hombres amaron a las tinieblas. ¿Cómo terminó la verdad? Crucificado.
Era por el predeterminado consejo de Dios, o sea, era parte del plan de Dios, pero eso no quita toda la responsabilidad del hombre. Entonces, si querés seguir realmente al Señor, va a ser difícil, pero confiar. ¿Quién es más poderoso? El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Entienden? Eso es así, ¿no? Bueno, seguimos. Así que, como decía, esta profecía viene llegando Juan el Bautista a esta profecía que viene el Mesías, que viene el Espíritu Santo, que también viene el juicio. Eso cae sobre la nación de Israel en el 70 después de Cristo. Un juicio tremendo. Queda barrido totalmente todo lo que era, no sé cómo llamarlo, o sea, todo lo que era la religión judía. El templo, los sacerdotes, el sacrificio, todo eso que era de una manera, lo que en el Antiguo Testamento era toda figura de Cristo. Cuando viene el Mesías, es rechazado, cae el juicio. Y ahí queda eso totalmente destruido. Y ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Ya lo habíamos dicho. Es su iglesia. Dios vive en su iglesia. Ese es el templo. Que él, en realidad estaba profetizado ya del Antiguo Testamento. Si quieren leerlo, 2 Samuel capítulo 7. Yo me haré un templo, dice el Señor. Y vaya que se lo está haciendo. O sea, el Señor va levantando su iglesia. Y Pedro lo dice, somos piedras vivas, ¿no? Se va edificando la iglesia. Y allí donde mora el Señor, en cada uno de los que creen, de su iglesia, ¿no? Bien, así que el paradigma cambió totalmente. De estar en las sombras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, a la luz del Nuevo Pacto. De ver los tipos del Mesías, el tabernáculo, el sacerdocio, el sacrificio, al cumplimiento glorioso de las Escrituras en Cristo. De estar guardada la palabra del pueblo judío, ahora proclamar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Por ejemplo, ahí en el libro de Romanos le preguntan a Pablo, ¿de qué aprovecha ser judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Y Pablo dice, mucha. ¿Cuál? Que ellos conocen la palabra y sobre todo le ha sido encomendado, o sea, como que la guardaron. Pero después, que viene el cumplimiento del nuevo pacto, ¿cuál es el mandato de Dios? Anunciar el Evangelio a toda la escritura, para todo el mundo. ¿Entienden? Y los gentiles vienen a ser parte del pueblo de Dios, un pueblo de Dios. Entonces, en este momento histórico es que sucede Pentecostés. O sea, yo estoy diciendo todo esto que le estoy diciendo, ¿para qué? Para no ponernos fuera de lugar a Pentecostés. No es un hecho aislado que salió, sacaba una piedra y salió Pentecostés. Oh, Pentecostés, ¿no? No, es parte de todo el plan de Dios. Y es un momento muy especial. Yo eso me voy dando cuenta con el tiempo, cómo toda la escritura, impresionante, cómo calza perfectamente, perfectamente. Entonces, con el nuevo pacto confirmado, con la sangre de Cristo, ahora estaba por venir el cumplimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia del nuevo pacto. Jesús, con su sangre, confirma el pacto. ¿Y cuál era la promesa que faltaba? Va a venir el Espíritu Santo. Yo ahora voy a leer los pasajes, pero es aquí donde está la diferencia. Es aquí donde está la diferencia. Escuchen. En el Antiguo Testamento, ¿había iglesia? ¿Había pueblo llamado afuera por Dios? ¿Había escogido que Dios salvaba por gracia? Sí, sin duda. Pero en una medida menor y diferente, a la luz de la sombra que anunciaba al glorioso Mesías. Pueblo escogido por Dios siempre hubo. Pero con todo este cumplimiento ya estaba profetizado que Dios iba a derramar de su espíritu de una manera nueva, especial. Entonces, ¿siempre hubo iglesia? Siempre hubo iglesia. Los escogidos de Dios de todos los tiempos. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, toma otra magnitud. Se está cumpliendo. Vino el Mesías, confirmó el nuevo pacto, ahora estaban esperando, ahí cuando ustedes arrancan el libro de Hechos, ahora lo vamos a leer, dice que estaban todos orando, esperando la venida del Espíritu Santo. O sea, la venida de la promesa, lo menciona. Miren cómo todo va cayendo en su lugar y se va cumpliendo. Pero cuando vino, o sea, yo siempre no menciono eso, o sea, ¿cómo? Qué perfecto es el plan de Dios. También lo menciona Gálatas, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, hay más que sobrado testimonio de ese plan eterno de Dios, que todo está en su lugar. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Por eso siempre me gusta decir, o sea,
no es un plan B la iglesia. Muchos dicen, vino Dios, trabajó con el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel lo rechazó, entonces el plan B es la iglesia. No, no es así. Cuando uno ve la escritura ve que todo dice desde antes de la fundación del mundo. Estaba ya ese plan orquestado. Porque Dios lo quiso así. Yo no tengo otra explicación, pero lo vemos. Entonces, es en este contexto que se da Pentecostés. No es un hecho aislado, sino que es continuación del plan de Dios en la historia de la humanidad. Allí hay un simbolismo muy lindo y que confirma la palabra de Dios de cómo todo nos habla del Mesías y de su pueblo escogido. Ahora la pregunta es: ¿qué significa Pentecostés y qué era Pentecostés? Vamos bien, van 46 minutos. Para 1:50, vamos bien, ¿no? Porque ahora estamos entrando en la historia de la redención. Vino el Mesías, pagó con su sangre, el nuevo pacto quedó de una manera confirmado. Ahora estamos esperando esa venida del Espíritu Santo. Y hay una fiesta que es Pentecostés, que está al inicio del libro de Hechos. Entonces, ¿qué era Pentecostés? La palabra Pentecostés hace referencia a 50. Era una fiesta establecida por Dios en el Antiguo Testamento, que también era llamada la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Y se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, Jesús hacía 50 días que había muerto y había resucitado el domingo. Después del viernes que murió, 50 días contados. Estamos, o sea, ahí cuando ustedes abren el libro de Hechos, es ese momento histórico. 50 días después de la crucifixión, 50 días después de la Pascua. Y se traían las primicias de las cosechas de trigo sobre todo, ¿no? Y es impresionante porque si uno se pone a pensar, es el momento donde viene el derramamiento del Espíritu Santo y se cumple la promesa que Jesús había dado tanto. Y ahora después vamos a leer estos pasajes, no sé si todo, pero uno. O sea, esta promesa del Espíritu Santo había sido dada en Juan 7, 38, 39, Hechos 1. Si quieren, vamos a leer Hechos, si estamos leyendo esto. Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y el 8 también. Y estando juntos, de ahí está comenzando el libro de Hechos, ¿no? Y estando juntos, les mandó, esto Jesús les manda, ¿no? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Lo mismo que dijo Juan: viene uno tras mí que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el 8, 7 y 8, y les dijo: no os toca, bueno, sobre todo el 8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, todo esto otro pasaje, Juan 7, 38, 39, Juan 14, Juan 15, Juan 16, todos son esa profecía. El Espíritu Santo iba a venir. Jesús decía en Juan, o sea, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Consolador, ¿no? O sea, la obra de Dios ya estaba dictada. Iba a ser así. Claro, uno lo lee la primera vez y dice: ¿cómo va a ser el Señor mejor que vos te vayas? Claro, el plan de Dios era así. El plan de Dios era así. Entonces, y en ese momento en Pentecostés se producen los primeros frutos de la era del nuevo pacto. Podemos decir con toda autoridad que aquellos que se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo son las primicias de la iglesia del nuevo pacto. Vemos inclusive aquí cómo se cumple aquella fiesta establecida por Dios, donde la iglesia del nuevo pacto es el cumplimiento. Por eso es precioso cómo se cumple toda la palabra. Esa fiesta que había establecido Dios en realidad apuntaba a ese momento de Pentecostés. Pentecostés son las primicias de la iglesia. Los primeros cristianos del nuevo pacto, o sea, sobre los primeros que se derramó de esa manera el Espíritu Santo, fue en Pentecostés. Por eso le decía, comenzó ahí la iglesia, en cierta manera, ¿sí? En este nuevo pacto, cuando se cumple esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo, ¿dónde es? En Pentecostés. Entonces sí, pero a la misma vez había pueblo escogido, llamado por Dios en todas las edades. Sí. Entonces por eso le respondía: sí, no. ¿Comienza ahí la iglesia?
Sí, ¿no? Bueno, en fin. Todo este pasaje de Pentecostés se da en el contexto del cambio de paradigma, en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Ya no sería más Jerusalén y el templo, sino que el templo que Dios se proveería para habitar en él era su iglesia, como lo vimos en Efesios, ¿no? Y por otro lado, pero también muy vinculado, tenemos el mandato de Dios, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La palabra de Dios ahora sería anunciada a todas las naciones. Y es aquí también donde se pone el contexto para el don de hablar en lenguas. Todos hemos escuchado, ¿no? El hablar en lengua. Miren en qué contexto está el hablar en lengua. En ese plan soberano de Dios, en el cual el paradigma está cambiando, ya deja de ser la nación judía el centro de la adoración, que también Jesús lo había confirmado, por decir otro pasaje en Juan 4, que dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Va a llegar un momento, dice Jesús, que no va a ser ni en el templo ni acá, sino de corazón, en espíritu. Entonces, en ese paradigma, en ese cambio, que ahora el Evangelio o la palabra no iba a estar solo confiada a los judíos, sino que ahora iba a ser para todo, para todas las naciones, se da el hablar en lengua. El famoso, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Yo no vengo de un trasfondo carismático, que le llaman, ¿no? que hablan en lengua y no se le entiende. Bueno, ahora en este momento, si ustedes han entendido esto que venimos hablando, miren cómo todo encaja. Claro, y solo a modo de información, que nosotros como bautistas creemos en un cesacionismo de los dones de lengua y profecía. Lo vemos, como estamos viendo aquí, en el contexto, o sea, ¿cuándo pasó? Esos dones que eran espectaculares, ¿no? Se hacían grandes milagros, hablaban en otro idioma, resucitaban muertos, esa primera iglesia neotestamentaria. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Que esos dones espirituales, porque eran dones espirituales que Dios daba, era propio de esa iglesia fundante para ese tiempo. Porque ¿qué pasa? Ahí no estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes, acompáñenme a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. A lo último de todo, en el versículo 17. Está hablando Jesús y se podría decir parte de la gran comisión. Dice: y estas señales seguirán enseguida, ¿no? Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si ustedes leen el libro de Hechos, ven clarito todo eso cumplido. Entonces nosotros lo que entendemos es que esos dones espectaculares eran propios de esa iglesia fundante. Cuando el Espíritu Santo, o sea, ya inspira, o sea, que queda completo el canon de la Escritura, que como nosotros lo tenemos hoy, ya de pique el don de profecía no es necesario. Porque cuando nosotros vemos que se termina el Nuevo Testamento, dice: no se le agregará, ni se le quitará. Entonces, ¿qué profecía va a traer? Discúlpame que sea así, ¿no? Pero ¿qué profecía va a traer? ¿Profecía nueva? Está condenado. Si es profecía nueva, está condenado. Entonces, que Dios me dijo que, hermano, si la Escritura dice, se cerró el canon, ¿qué quiere inventar? Perdón, no que sea tan directo, pero no es que lo diga yo, lo dice la Escritura. Bien. Entonces, en este contexto es que se da el hablar en lengua. Y luego, bueno, acá sigo leyendo, luego de cumplir el canon del Nuevo Testamento, ya no serían necesarios esos dones, ¿no? Hoy vemos el obrar de Dios, o sea, ¿cómo vemos hoy el obrar de Dios, no? O sea, ahí en esa primera iglesia se veía y se confirmaba por medio de esos dones, ¿no? ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Saben cómo vemos hoy el obrar de Dios? Entre otras cosas, en vidas cambiadas. Muerto espiritualmente, perdido totalmente enchastrado por el pecado, Dios rescata. Por medio de su Espíritu hace una renovación en ese corazón, cambia ese corazón, cree ese corazón, es transformado a esa vida. Y eso es un milagro muy grande, muy grande.
Yo cuando escuchaba esa canción, a mí me movía un poco fibra íntima, esa que decía, o sea, no te olvides de dónde te sacó. No te olvides de dónde te sacó. Que puso tus pies sobre el peine. Y una nueva canción te dio. Hermano, si vos miras tu vida, vos no eras digno de estar en el Señor, de todas las bendiciones que Él te ha dado. No te olvides de su beneficio, no te olvides. Entonces, como decíamos, es un gran milagro que obra Dios hoy también. A veces no sé por qué la gente quiere ver algo espectacular, capaz que eso, hablar en lengua, que se desmayan, que se dan vueltas. Pero no, hermano, qué más milagro que una vida cambiada, pero de verdad, en lo más íntimo. Que Dios te bendice de una manera impresionante. A pesar que uno falla, peca, Dios tiene misericordia, uno sigue caminando con el Señor. Y ahí va, ¿no? Pero uno ve el obrar de Dios en la vida. Uno mira para atrás y ve que no hubiera sido posible por su propia fuerza, sino que el Señor te salvó y te está guiando. Entonces, es un gran milagro. No digamos que hoy no hay milagro. Eso es un gran milagro del Espíritu Santo de Dios, o sea, una conversión de un alma. Así que, siguiendo con el contexto del pasaje de Pentecostés, estamos entrando del Pentecostés, ¿no? Y ya estamos ahí, hermano. Aguanten un poquito más. En ese momento en el que sucede Pentecostés, había en Jerusalén cientos de miles, muchas personas, o sea, venían judíos, dice, de todos lados a reunirse para esa fiesta, la fiesta de las primicias, Pentecostés. En ese momento había en Jerusalén cientos de miles de personas de todo el mundo conocido, de todo el Imperio Romano. Y es allí donde sucede que se derrama, viene la promesa del Espíritu Santo. Y el Evangelio les es anunciado a cada uno en su idioma. Vamos a leer para dejar más claro el tema del hablar en lengua. Hechos, capítulo 2, del verso 6 al 13. Acá lo que vamos a ver es que cuando ellos hablan, los otros entienden. O sea, sí parece tan básico, ¿no? Pero uno habla y el otro entiende. Miren lo que dice acá. Y hecho este estruendo, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos. No sabía qué había pasado, ¿no? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es un idioma, en su propia lengua. Lo oía hablar, le entendía. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Claro, era una gran señal. ¿No? Imagínense ir a China, que pase algo y el chino empieza a hablar igual que vos. Pues, ¿qué pasó acá, no? Pero se imagina la situación, había de toda parte del mundo y se maravillaban, y claro, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua, en la que hemos nacido? O sea, hablaban de tal manera que podían entender totalmente. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, predicando el Evangelio, la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Pero si ustedes ven después, Pedro toma la palabra, predica y dice, vamos a leer la primera partecita para que vean que todo lo que hemos venido hablando, cómo encaja todo en su lugar, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, cumplimiento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y ahí sigue, ¿no? Sobre todo acá. Se estaba cumpliendo. Y el hablar en lengua, ustedes lo ven ahí en el contexto, yo no sé cómo pueden interpretar otras cosas, no sé, parece que está claro que están hablando en otro idioma, todos los entienden. ¿Y qué están hablando? Las maravillas de Dios.
sin duda estarían hablando del Señor Jesucristo. Y después Pedro lo confirma, o sea, ahí predica el Evangelio, ¿no? Y ya terminando, hermano, ahora sí ya terminamos. Una aplicación para nosotros, ¿no? Yo lo invito, yo sé que muchos están leyendo, siguiendo la lectura, ¿no?, del Nuevo Testamento, pero si pueden también apartar un tiempo para leer el libro de Hechos, es precioso, es precioso. Y yo le voy a comentar, o sea, el modo de aplicación para nosotros como iglesia, algunas cosas, ¿no? Así que para terminar, queridos hermanos, quiero sacar un par de aplicaciones para nuestra iglesia hoy, que se veía en la iglesia primitiva neotestamentaria. Hermano, cuando uno lee el libro de Hechos, es impresionante esos milagros, ¿no? Pero hubo cambio de vidas, llenos de poder para hablar con denuedo de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro, hacía 50 días atrás, había negado al Señor 3 veces. Había negado al Señor 3 veces. Perdón la expresión, no, pero un cobarde. Un cobarde. Y que todos lo somos tampoco, no, hagamos que nosotros no. Como, bueno, Pedro mismo dijo, Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Hasta la muerte. Si es necesario que muera, voy a morir contigo. Pedro, antes que cantes gallo 2 veces, me vas a haber negado 3 veces, Pedro. Y así fue, ¿no? Pero sin embargo, 50 días después, no en su propia fuerza, sino con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se para frente a todas las autoridades que había dado muerte al Señor y le predica fielmente la palabra. Fielmente la palabra. Entonces hubo cambio de vida, llena de poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y también se menciona a mí algo que me llamó la atención, que no había entre ellos necesitados, entre esa iglesia primitiva, ¿no?, sino que compartían con sencillez de corazón todas las cosas. Compartían con el hermano, algo sencillo, pero miren, díganme, si le pedimos al Señor que toque nuestros corazones, y si logramos como aquella iglesia del libro de Hechos, orar juntos, hermano, cosa sencilla, orar juntos, predicar la palabra con denuedo y atender la necesidad del hermano, con sencillez de corazón. Sean sinceros y digan, si no provocaría un impacto tremendo en nosotros primeramente y en la sociedad en que vivimos. Y por sobre todas las cosas, díganme si no llevaría gloria al Señor eso. Oh hermano, ¿cuánto necesita la iglesia del Señor ser llena del Espíritu Santo? En este sentido, ¿no? En pedir la dirección y entregarnos a su directiva para ser una iglesia con poder de lo alto, ¿no? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Si estamos hoy aquí es porque tú lo has querido así, Señor. Gracias por revelar tu palabra, gracias por poder entender algo de ella, Señor, y cómo nos llena de gozo, Señor. No por nosotros, sino porque tú eres un Dios fiel, Señor, es un Dios veraz, un Dios que realmente cumple su palabra, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias que podemos estar confiados, y como dice ese salmo, aunque los montes se traspasen al fondo del mar, nosotros tenemos que confiar, Señor. Sabemos que esta vida es breve, lo dice tu palabra, y tú eres eterno, tu palabra es eterna. Así que pedimos que tú levantes a tu iglesia, que te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que fallamos cuando vemos tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como esa iglesia, primero que nada, buscar la dirección de tu Espíritu, ser lleno de tu Espíritu, conocerte, Señor, y hacer cosas sencillas, Señor, pero que son muy profundas, Señor, como ver la necesidad del hermano, Señor, anunciar tu palabra con el hermano. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te amamos. Te adoramos. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Amén. Puestos de pie, volvemos a cantar. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Acuérdate
cantado esto, glorifica a Dios y no te olvides que sus beneficios estarán contigo. Que el Señor les bendiga ricamente y les despedimos a los que por YouTube ven este culto. Que el Señor siga obrando a través de su palabra predicada en sus corazones.